Ok, de acuerdo. Pues bueno, dado todos los movimientos que hemos tenido, eh, pues primero que nada agradecer la invitación que nos hacen para participar en este evento. Gracias al CITA, licenciada María Angélica por la invitación, licenciada María Xochitl del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, qué gusto escucharle. También logré escuchar la participación del doctor Evaristo Obando. Y bueno, doctora Estela Sosa, un gusto saludarle. César, perdón, un gusto saludarle. Y a todas las demás personas que nos acompañan. Bien, pues retomaré un poco pues este tema que ya se mencionaba al inicio de, pues cada 9 de agosto recordamos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto nos tiene que invitar a ver hacia el futuro, pero también ver hacia el pasado de todos los saberes que se han acumulado y en función de eso generar propuestas más sostenibles que nos demandan actualmente pues, nuestras generaciones, ¿no? En ese sentido, es importante conocer también los avances que se han dado en la búsqueda de proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ahora también los ambientales. Y en ese sentido, a partir de la visión de los pueblos originarios, cómo podemos mantener y perpetuar formas de vida que han mostrado ser sostenibles, ¿no? Eh, yo quisiera un poco antes de la pregunta que me hicieron sobre las herramientas, ahora llego a ese punto, comentar pues que los sistemas alimentarios indígenas, como bien lo saben, mantienen una conexión con las culturas y los patrones de vida de larga evolución en los ecosistemas locales y esto se ha vuelto de alguna manera pues ya un tesoro, algo que se reconoce y debemos seguir reconociendo, como decía hace un momento, y perpetuando como sistemas de producción, por otro lado, porque contribuyen al bienestar, a la salud y benefician a toda la humanidad, no solo a los territorios donde se desarrollan estos temas. La FAO en ese sentido ha realizado algunos estudios. Conforme yo avance en mi presentación, voy a mandar ahí a unas ligas. Cuando puedan, tendrán la oportunidad de acceder a esos estudios también ya de manera amplia y poderlos conocer en este sentido, ¿no? Cómo pues la agricultura y la alimentación son un vínculo fundamental, como sea por mandato de la FAO, pues trabajamos para reducir o eliminar el hambre como tal. Muy bien. Eh, Ahora, ¿qué herramientas, no? Me gustaría comentar de una herramienta que actualmente se está manejando en la FAO, que es una herramienta que apoya a los gobiernos tanto locales como nacionales, y se busca también que haya un vínculo, pues, con los distintos gobiernos nacionales. Me preguntaban o hacían alusión a la estrategia 100 territorios libres de pobreza y hambre que justo se impulsaba en años anteriores. Esa estrategia ha evolucionado a una estrategia llamada hand in hand o estrategia mano de la mano. Les voy a dejar también esa liga. ¿Qué es lo que busca esta herramienta como una plataforma geoespacial? Es una iniciativa de la FAO basada en evidencias, dirigida bajo la responsabilidad de los países, centrado en los ODS 1 y 2, y lo que se busca pues es contribuir, dar prioridad a los países para que con su capacidad nacional y el apoyo internacional podamos tener una información que nos ayude a tomar decisiones. ¿Qué tipo de información? Son informaciones que tienen que ver sobre uso de suelos, tierras, recursos hídricos, el clima, la pesca, la ganadería, cultivos agrícolas, la actividad forestal, el comercio, así como temas sociales y económicos. ¿Qué es lo que busca la FAO con esta propuesta? Precisamente hacer equipo entre todas las oficinas, como oficina global, aglutina 20 unidades técnicas desde distintos ámbitos que van desde la sanidad animal, el comercio y los mercados. Hand in Hand busca cómo también países que tienen posiblemente más oportunidades de desarrollo contribuyen para transmitir la experiencia o compartir la experiencia en agricultura y todos los temas que les comentaba a otros países que aún no lo tienen. Les voy a dejar la liga, no sé si aquí desde Zoom lo van a transmitir a Facebook o a las otras plataformas.
ahora los acabo de dejar ahí. En esta plataforma, si ustedes entran, hay una guía incluso para navegar y ahí se pueden visualizar distintos temas. Es una plataforma geoespacial, como les comentaba. Eso nos da la oportunidad de visualizar, por ejemplo, qué se está planteando en México, y eso es un aspecto muy importante. Ya se ha dialogado con distintos actores del gobierno. Y bueno, comentar también que dentro de esta plataforma ustedes pueden agregar datos, o sea, se invita a los gobiernos a, a, a contribuir con sus datos, porque lo que se busca es generar una una plataforma con información y con los datos abiertos para que se puedan tomar decisiones y de esa forma poder conocer cómo se está comportando el fenómeno de la sequía, de las lluvias, en algún lado la cosecha, en otras partes del mundo. Y sobre todo en este caso nos interesa pues México, sus distintas regiones, y por qué no, también hay que ver a América Latina pues como una región donde prácticamente hay bastante interacción en el tema de comercio, la producción, la alimentación. ¿Cómo ahora esto nos ayudaría en el tema cuando lo vinculamos a los sistemas alimentarios indígenas? Eso es muy importante. Si bien aquí ya habría una brecha digital porque los pueblos y comunidades indígenas no tendrían acceso a la información, justo ahí es donde adquieren relevancia lo que comentaba hace rato el doctor Evaristo, las redes de promotores, las redes de organizaciones, las instituciones a través de sus distintos programas para poder visualizar y conocer lo que está ocurriendo en mi territorio y en otras partes del mundo. Todos los territorios de alguna manera están interconectados. Les comentaba pues que esta plataforma lo que está es haciendo una mejora continua y no cesa de integrar nuevos conjuntos de datos y elaborar estudios de casos basados en objetivos sobre los países y sus ámbitos específicos para mejorar la orientación y adaptación en sus intervenciones en materia de política pública. Un aspecto importante que se busca visualizar es el tema de la innovación. La innovación, recordemos, como todo proceso que se inicia desde un sistema de producción y bueno, incide hasta el momento en que hay un consumidor. Digo, ahora no me quiero ahondar en esa parte porque en el siguiente espacio abordaré sobre los sistemas alimentarios ya más en específico, pero esta es una de las herramientas que la FAO pone a disposición de los gobiernos, de las organizaciones, de la academia, para que podamos juntos sumar y generar una mejor incidencia en las políticas públicas, hacer un uso eficiente del gasto público y de alguna manera pues lograr el bienestar para las familias rurales y en específico en este caso para los pueblos y comunidades indígenas. Hay otras herramientas, las otras herramientas no las voy a describir ahora por el tema del tiempo sobre todo, pero las voy a ir dejando aquí en el chat y esas herramientas son de uso abierto para quien las quiera usar, para quien las quiera compartir, porque justo es información que han generado pues las naciones, los países que forman parte pues, del sistema de Naciones Unidas dentro, a nivel global. Hasta ahí dejaría mi primera intervención y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. No sé si por ahí Estela ya esté conectada. Sí, ya hemos estado conectados. Adelante, Estela, gracias. Perfecto. Bueno, en este primer panel, bueno, encontramos, con todo lo accidentado de las redes, encontramos participaciones pues muy valiosas, obviamente, desde la experiencia y la expertise de los compañeros, y les llamo así compañeros porque los conocemos afortunadamente de varios frentes, siempre luchando precisamente por ese desarrollo del medio rural, por esa, esa búsqueda de oportunidades para todos, ¿no? Debemos revalorar el trabajo campesino y la labor de nuestros pueblos. Debemos revalorar el producto elaborado con las manos de nuestros pueblos originarios, recupero de la participación de la maestra Xochitl, ¿sí? Diferenciarlo de la manufactura y de los productos comerciales, por supuesto. Tenemos que entender que las horas hombre que se invierte, horas hombre y horas mujer que se invierten en la elaboración de artesanías, de comidas típicas, de dulces típicos, de todo lo que nuestros pueblos saben elaborar, inclusive de los productos para consumo humano que las comunidades realizan en estas formas tan multifacéticas de agricultura que se han desarrollado desde
desde el conocimiento ancestral, hablamos de 10,000 y algunos autores hasta de 20,000 años de agricultura. Entonces, encontramos agricultura campesina, agricultura indígena, procesos colectivos de siembra y de compartir. Entonces, por supuesto que debe valorarse de una manera distinta, recuperarse todo ese acervo y que se refleje en las mejores condiciones de vida de nuestros pueblos. Organizar a los pueblos con sector público, con sector social, también lo retoma muy bien la maestra, obviamente desde su trabajo y desde su experiencia. Y también ahí comparten la categoría de arraigo y de este acercamiento a la agricultura ecológica sustentable de todos estos pueblos. Comparte esta idea con el maestro Evaristo, con el doctor Evaristo en su intervención. Esta producción sustentable y natural está muy de la mano de estas regiones de refugio, como las llamó en su momento el gran antropólogo Aguirre Beltrán, y que desgraciadamente se superponen con el mapa de la pobreza, ¿no? Sin duda retoma este rescate de prácticas ancestrales y milenarias basadas en el ensayo-error y en la experiencia, por ahí refrendando al gran maestro Hernández X, y contribuyendo obviamente desde su práctica y desde su conocimiento a políticas públicas que deben fomentar la participación de esta agricultura sustentable con espacios muy específicos de participación comercial y que no se vea como competencia frente a los grandes sistemas de producción, sino que sea una agricultura que tenga un público demandante cada vez más presente de alimentos sanos, y que todo esto lo tenemos que llevar desde un enfoque territorial, ¿sí? Y aquí se empalma con lo que el maestro Isaías muy acertadamente comenta, que es importante conocer el territorio, conocer los sistemas de producción que tenemos, conocer todas las, algunas de las iniciativas que tanto la sociedad civil, gobiernos y sector organizado realizan en pro de la sanidad animal, del comercio, del mercado, inocuidad, para contribuir a la generación de información y sobre todo a la toma de decisiones más acertadas que redunden un mayor impacto en el desarrollo territorial rural de los diferentes sectores de producción, ¿sí? Y también, bueno, retoma por ahí el tema del desarrollo y el subdesarrollo con esta iniciativa Hand to Hand. ¿Cómo pueden los pueblos con mayor desarrollo y mayor impacto ayudar o aportar a los pueblos subdesarrollados? Yo creo que aquí es complementario, es muy acertado esa metáfora de hand to hand, porque tanto unos pueden enriquecer con sus saberes y otros con su conocimiento y tecnología para un mejor desarrollo, digamos, a nivel global. Bueno, si gustan, pasamos al siguiente bloque, donde vamos a abordar el tema de identidad cultural. Para México y en específico para Veracruz, es imposible concebir el desarrollo territorial dejando de lado la identidad cultural, ¿sí? Recordemos que territorio es una delimitación geográfica más una identidad social, una identidad construida socialmente. En nuestro estado, que es muy rico, que es muy diverso, se reconocen a 13 grupos de pueblos originarios, 47 municipios indígenas, ahí sí algo me falta que me corrija la maestra Xochitl, 24 con fuerte presencia, 141 con población indígena dispersa, población migrante, pero que se autoadscribe como indígena, y de esos 47 municipios, 34 con un alto índice de pobreza y que concentran también gran parte de la riqueza de recursos naturales. Hablemos de suelo, bosque, agua, energía. El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, con el cual
Se comparten rasgos culturales, costumbres, valores y creencias, a través de la cual se puede mejorar calidad de vida de las comunidades. Dentro de las costumbres de una comunidad rural indígena encontramos la agricultura tradicional, ¿sí?, misma que fue desplazada desde la llamada Revolución Verde, la cual tenía por objetivo tecnificación del campo, producción exacerbada, dejando de lado conocimientos y ecotecnias tradicionales ancestrales. Además, no consideraba el entorno socioeconómico de las comunidades, las pequeñas unidades de producción, cooperativismo, mercado limitado, producción para autoconsumo, la que hemos mencionado constantemente, agricultura campesina, indígena y agricultura ecológica. Y este método de apropiación técnico-cultural no permitió que dicha política fuera efectiva, y con el paso del tiempo lo que hizo fue acrecentar las brechas de desigualdad, ¿sí? Se fomentó la Revolución Verde y obviamente se incentivó a los productores que abandonaron la agricultura tradicional y se subieron a este nuevo tren de la Revolución Verde. Aquí pues recurrimos al conocimiento y a la experiencia del doctor Evaristo Obando, secretario de Desarrollo Rural de aquí del estado de Veracruz, con la pregunta: ¿cómo tecnificar al campo en comunidades indígenas del estado sin vulnerar los derechos, las tradiciones, los saberes, las formas locales de hacer agricultura, pero permitirles competir dentro del mercado local o dentro del mercado de los alimentos? Tiene 6 minutos para su intervención. Le indicaremos cuando esté por acabar su tiempo. Gracias, doctora. Esta es una muy buena pregunta. Primero hay que reconocer que y que me hace pensar un poquito en el proceso, y estaba pensando un poquito en los ejemplos, algunos ejemplos vividos en algunas regiones del país, para destacar el tema de los maíces criollos. Vamos a irnos por ahí con tal para efectos de explicación, pues. Yo recuerdo de una organización allá en la costa oaxaqueña que exporta 1,000 toneladas de maíces criollos a Los Ángeles, pues, ¿no? Y que ese proceso, pues, lo corre con pequeños productores, ¿no? En zonas indígenas, y es el tema del maíz, que siempre se me olvida el nombre, perdone, pero el nombre que le dan ahí local es el que se usa para la tlayuda, pues, ¿no? Entonces es el llevarse el gusto y preferencia de la región, pues, a Los Ángeles, California, que son donde están los migrantes, ¿no? De la gente de Oaxaca que se fue para aquel rumbo y que gusta de ese maíz, pues, ¿no? Entonces, yo creo que no choca en ningún momento mecanizar la actividad, siempre y cuando sean tecnologías apropiadas, pues, ¿no? Tecnologías apropiadas ahí al proceso. Si uno conceptualmente revisa cómo puede haber incremento de producción y productividad, son básicamente por 2 vías: o incrementas precios, bueno, 3 vías: incrementas precios del producto para la venta, reduces costos de producción, y esto lo haces vía la innovación tecnológica, pues. Entonces esa innovación, pues ya hay mucha tecnología disponible que nos permite pues hacer un trabajo más mecánico de un esfuerzo humano que naturalmente se tendría que hacer, pues, que eso estamos pensando, pues, ¿no? Entonces hay una serie de sembradoras de tracción semianimal, pues, que se pueden utilizar, sin ningún problema, por ejemplo, ¿no? Y el otro, ese es el primero, el básico, pues, ¿no? Porque acuérdense que el gran cuestionamiento de la agricultura tradicional es mover muy poco el suelo, pues. Ese es un asunto que así se hace, pues. Entonces, mover muy poco el suelo implica tener lo menos posible cierta maquinaria, pero también implica la recuperación del suelo implica el uso de los arbences, pues, que es un asunto que se ha aprendido en el tiempo, pues, ¿no? Todo el uso de los arbences, que no son las famosas malas hierbas, son arbences que hay que utilizarlos para fijar nitrógeno, y que la gente sabe, pues, cuál es el que va a utilizar, ¿no? Como normalmente se usa en el sur de Veracruz,
Y en los límites entre Oaxaca y Veracruz también, ahí por Lombardo, se usa el pica pica mansa, que es un frijolillo de guía que se extiende pues y que se siembra. Entonces ahí más bien es una combinación de saberes locales, pues, ¿no? No tanto es llegar y pensar en una cierta maquinaria específica, pues todo no lo podemos mecanizar, sino que son aplicaciones de innovaciones ya documentadas, ya utilizadas, y que hoy podemos meter sin ningún problema, ¿no? Y recordemos cómo se hace agricultura al final de cuentas, más bien es, en términos de los paquetes tecnológicos tradicionales de la Revolución Verde, pues implica una receta desde el manejo de las malas hierbas con herbicidas, que es el fuerte pues para nuestra agricultura, y así una serie de químicos, ¿no? Que también se aplican para combatir algunas plagas, ¿no? Entonces, el reemplazar primero el herbicida con alguna práctica mecánica o poco manejo del suelo o el uso de arbences es una forma de ir generando esa innovación. El utilizar biológicos como le hacen algunas empresas para controlar el gusano cogollero, ¿no? Hablemos, por ejemplo, aquí Provivi hace un mes y medio estableció un área demostrativa de 57 hectáreas en la zona del Totonacapan, con una plática que tuvimos con ellos, para en esa zona de producción de los maíces tuxpeños, que son buenas hojas, son criollos, de hoja para exportación, pues controlar el gusano cogollero con estas feromonas, que lo que hacen básicamente es ir atontando, pues, ¿no? Al gusano, pues, entonces, en una fase de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver con tecnologías disponibles que ya han trabajado los centros educativos y de investigación y que seguramente se podrán apropiar. El tema es tener también reconocer esa existencia de esas tecnologías que se dan, que se hacen, que Chapingo lo tiene, seguramente el Poli también lo tiene, que los colegios de posgrados también los tienen, y que tenemos que socializarlos hacia los productores, pues, ¿no? Entonces hay mucha tecnología que se puede utilizar y que creo que no generará ningún problema ni chocará, por supuesto, en ningún momento, con la forma tradicional de producción. Digo, estamos finalmente aprovechando estos saberes campesinos que nos permitiría generar mayor competitividad en algún sentido. Pues yo también quiero decir que uno de los otros temas que tenemos que reconocer es como el ejemplo que les daba de Oaxaca, de la costa de Oaxaca. En Veracruz estamos hoy por hoy, hace 15 días, hicimos un acuerdo con unos colegas agrónomos para hacer un manejo agroecológico de maíces criollos y nos estaban planteando, acordamos el establecimiento de 35 hectáreas de maíces criollos en la zona de Tempoal y Chalma para demostrar, porque en aquella zona son maíces amarillos, azules y rosas. Entonces acordamos establecimiento de este modulito que nos permita mostrar el buen manejo agroecológico de este cultivo en aquella zona, pero también con una vinculación pensada en el mercado, pues, porque ese es un tema que tenemos que, pero no solo un mercado local, pues un mercado internacional. Hoy por hoy, en Europa, algunos que han logrado hacer eso, brincar esa etapa, pues compran sobrecitos de maíz, semillas de maíz azules, en euros, pues, ¿no? Habría que ver los precios y cosas de esas, ¿no? Hay un precio natural diferente de los maíces criollos también en zonas de alta demanda, que también tenemos que ordenar y canalizar, pues, pero eso es un esfuerzo colectivo, ¿no? Yo ahí le dejaría el comentario, Estela. Bueno. Y aquí puedo confirmar quiénes se conectaron. Bueno, muchas gracias. Giselle está conectada. Los cambios demográficos en la distribución espacial de la población, la rápida urbanización y migraciones rurales a centros urbanos han generado en los últimos años cambios importantes que han resultado, entre otras cosas, en una altísima concentración urbana. Le preguntamos aquí a la maestra Xóchitl Molina, ¿cómo a través de la identidad cultural de los pueblos indígenas podemos mantener a los jóvenes en el medio rural? Es una pregunta bastante interesante y compleja. Le damos el micrófono, maestra Xóchitl. Gracias, doctora César. Agradezco mucho esta pregunta, pues una de las múltiples definiciones de la cultura es hablar del conjunto de conocimientos
y rasgos característicos que distinguen a un grupo social. La identidad cultural de los pueblos indígenas solo puede concebirse, percibirse y manifestarse, desglosando los elementos que lo componen y caracterizan. En el caso de los pueblos originarios, la artesanía, la gastronomía, la lengua, la religiosidad, la medicina tradicional, la música, la danza o la literatura indígena conforman un gran mosaico que amalgama prehispanidad, mestizaje e interculturalidad que diferencian y conforman a la vez la identidad cultural de cada pueblo. Cada uno de estos elementos amerita un tema amplio y profundo para exponerlos en lo particular, y cada uno de ellos también está íntimamente relacionados con la madre tierra. Desde nuestra cosmovisión indígena, el concepto de madre tierra es el que es equivalente a todo lo que en su entorno es vivo o que genera vida. El campo es vida, los bosques, la vida en ríos y mares, la diversidad biológica, el agua, el territorio, los recursos minerales o forestales, la tierra, los rituales y las fechas de festividades para sembrar o cosechar, nuestros xochitlalis en las altas montañas, la iconografía de la artesanía, los diferentes recursos empleados en la medicina tradicional. Estos son ejemplos de identidad cultural que en esencia giran en torno a nuestra madre tierra. Entonces, las intervenciones gubernamentales como las gestiones que hemos hecho en el instituto, tales como la alfabetización con jóvenes indígenas, como asesores o la mediación lectora en talleres con niños, ambos con métodos de lectoescritura en lengua indígena materna, o también las expoventas artesanales y de productos indígenas, el rescate del cerdo pelón mexicano o los proyectos de diversificación productiva del cacao, las acciones para difundir y preservar y fortalecer la medicina tradicional con la participación protagónica particularmente de los jóvenes indígenas, son algunos ejemplos de cómo intentar arraigar a los jóvenes en su comunidad y en su cultura. En afán de este objetivo o manera de ejemplo, el instituto colaboró con el Instituto Veracruzano de la Juventud, IBJ, los jóvenes, en la difusión de una convocatoria, selección y entrega de recursos a grupos de jóvenes de municipios indígenas que dominan una de las 13 lenguas y afromexicanos. Se llamó Proyectos Solidarios 2020, que fue un apoyo económico de 25,000 pesos para 20 proyectos con una inversión global de 500,000 pesos. Entre los cuales estos proyectos fortalecieron el uso de de plantas medicinales, telar de cintura, máscaras de madera en arte afromexicano, centro de acopio y comercialización del cerdo pelón mexicano, trajes regionales, producción de ropa artesanal, entre otros. Es importante propiciar desde las comunidades y desde el gobierno que los jóvenes indígenas participen, que sean receptores de apoyos como Jóvenes Construyendo el Futuro, en verdaderos proyectos de negocios de desarrollo comunitario, en el caso de los alfabetizadores en lengua indígena con el apoyo del IBEA, o en aprendizaje para el trabajo significativo que reditúe en motivar a cada joven mantenerse en su comunidad y
seguir estando orgulloso de su identidad cultural indígena. Desafortunadamente, la exclusión y la discriminación enseñó a los padres, a las madres de familia, el ir desarraigando a su hijo de su cultura por la discriminación que hubo. El joven, después de la secundaria o del bachillerato, desafortunadamente ha emigrado a las regiones, a diversas regiones del país, en zonas fronterizas, pues observándose en ellos un choque cultural. Pero estos ejemplos que hemos dado han sido claros ejemplos de que cuando se gestiona de manera interinstitucional, en este caso desde el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, relacionándonos con las demás instituciones, realmente ha sido bastante fructífero el quehacer de los jóvenes en su comunidad, ¿sí? Aportando su granito de arena para poder ayudar y hacer cohesión social o inserción social con su comunidad. En este caso, relacionándose con la sabiduría en Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, cada joven becario alfabetizó en su lengua materna a 5 mujeres sabias, pero que tenían la necesidad de aprender a leer y a escribir, porque es parte de salir también de la pobreza. El no saber leer y escribir una mujer indígena también es pobre. Y bien, estos proyectos solidarios muy, muy importantes porque el joven se interesó en la medicina tradicional. Y cuando el joven se interesa de aprender su cultura, esa cultura no muere, esa cultura sigue viva. Y bueno, el aprender el idioma es muy importante y hay que fomentarlo y promoverlo también desde niños y con los jóvenes, porque ahí es donde tenemos que remarcar mucho el que se sientan orgullosos de su cultura y ya no se sientan discriminados como cuando sus padres fueron jóvenes. Le dijeron, eres indio, eres indígena, no sabes hablar bien el español. Entonces el papá y la mamá se vio en la necesidad de esconder su cultura y que su hijo no padeciera lo mismo que ellos de jóvenes padecieron. Yo creo que es un trabajo interinstitucional que tenemos que hacer y este encuentro, este panel lo celebro mucho porque el hecho de que estén organizaciones y nuestro secretario de SEDARPA, las instituciones como CITA, la FAO, esto es verdaderamente interés de poder aportar y sumar esfuerzos, pueblo y gobierno, para atender este gran tema con los jóvenes. Muchas gracias. Gracias por su nutrida participación, maestra Xochitl. Vamos ahora a la siguiente pregunta para el maestro Isaías. ¿Cómo integrar el medio rural y urbano a través de una visión territorial sin vulnerar la identidad cultural de nuestros pueblos indígenas? ¿Sí? Una pregunta también difícil, pero que abona muchísimo a las anteriores que ya desbrozaron aquí nuestros ponentes. Tiene usted el espacio, maestro Isaías. Gracias por la pregunta, sí es compleja, pero partamos también de que la identidad cultural es un aspecto que evoluciona, es un aspecto propio de los pueblos que está en constante adaptación con los distintos grupos con los que se interactúan. Ese es un punto importante a tener en cuenta, porque justo ya lo comentaba la maestra Xochitl, hay ocasiones en las que se ha buscado perpetuar a ultranza ciertas costumbres o tradiciones, y esto también ha generado también que muchos grupos queden en el subdesarrollo, justo porque se genera como una especie de polarización entre lo moderno y lo tradicional, entre lo rural y lo urbano, justo
con este vínculo que se habla, o a veces entre lo moderno y lo no moderno, para no llamarle tradicional directamente. ¿Por qué? Porque justo estos saberes que se han generado en todos los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas a lo largo de la historia y en las distintas geografías del mundo, actualmente, y como lo comentaba yo en los estudios que se han realizado, hablan de que son sistemas sostenibles, pero hay una discriminación estructural que muchas veces se ha dado y que, bueno, ya no se han visualizado como sistemas sostenibles. En este sentido, ¿cómo poder generar este vínculo? Pues, el vínculo, creo, lo hemos roto nosotros al generar estos enfoques en donde dividimos. Entonces, la FAO busca ahora abordar pues todo el tema de la alimentación y la agricultura con el enfoque de los sistemas alimentarios. ¿Qué implica pues esto? Que el productor y el consumidor, o hasta el consumidor, pues tienen que estar vinculados. ¿Y quién entra en este proceso entre el productor y el consumidor? Bueno, participan de manera activa pues el sector privado y el público por otro lado. Los investigadores, la academia juega un papel bien importante junto con la sociedad civil. Pero hay que desglosar como responsabilidades, no olvidarlo. Al Estado siempre el mandato que tiene de las regulaciones sobre la sanidad y la inocuidad de alimentos es muy importante. Ese es un tema que ya se ha hecho de alguna manera algunos esfuerzos, las instituciones como Senacica hacen todo un trabajo interesante, pero ahora todavía eso, ¿cómo lo hacemos llegar a los distintos sistemas de producción? Sean de los distintos sistemas campesinos, indígenas, agroecológicos. O sea, hay una manera en donde esto también se tiene que regular. Recordemos que la regulación sanitaria va a impactar directamente en el tema del mercadeo, porque ese es el otro punto. ¿Cómo se hace regulaciones para el funcionamiento de los mercados? Y no solo debemos de pensar en el mercado de la exportación como un fin último o como el que deja más beneficios. Hay distintos mercados que justo las comunidades y pueblos indígenas han establecido en los territorios. Y en ese espacio se da una serie de intercambio de alimentos, de bienes, de servicios que se han autorregulado históricamente. En algunas ocasiones esto ha generado cierta discusión entre si son normas establecidas en el marco estatal o cómo se dialoga esa parte del marco estatal con lo que está en los marcos tradicionales a nivel de normativa. Eso es muy importante. Todavía hace falta trabajarlo. Están los mercados alternativos que ya han logrado consolidarse a través de los distintos organizaciones en territorio en las distintas ciudades del país, por ejemplo, donde vinculan justo las regiones, las zonas urbanas, con una necesidad de consumir alimentos con las zonas productoras. Pero aquí entra nuevamente el tema de pues, cómo se estereotipan las desigualdades, lo comentaba la maestra Xochitl, y creo que este es un tema muy conocido. Cuando los productores y productoras indígenas quieren colocar sus productos, pues muchas veces son asediados y prácticamente obligados a ofrecerlos, a venderlos a precios muy, muy bajos, ¿no? Y en ese sentido, las instituciones públicas y privadas pues, tienen que participar de manera más activa en este proceso de regulación, tanto de la sanidad como de los mercados propiamente. Bien, ahora, cuando llegamos ya propiamente a la relación de los productores y productoras, no olvidemos que ellos se mueven en un contexto geográfico, territorial, donde podemos colocar servicios ambientales. Eso es bien importante. ¿Cómo preservamos? Aún buscando la sostenibilidad tanto de los bosques, pero también buscando también la producción de alimentos. O sea, hay esa oportunidad. Ha habido experiencias pues, anteriores y actuales donde ya se apoya con servicios ambientales. No solo ver el producto, el maíz, el frijol, la leche, la hortaliza, sino también ver el contexto y ahí creo que hay oportunidades. Los recursos naturales como tal son diversos y creo que ahí viene todos esos saberes donde las comunidades y pueblos indígenas han logrado generar un equilibrio. Ellos conviven entre varios sistemas de producción que les generan diferentes oportunidades de ingreso y diferentes tipos de alimentos. Ya lo saben, hubo una época de la historia de México en donde se apostó por solo los unicultivos y esto pues corrió un riesgo muy importante hacia los recursos. Como la diversidad de manera planificada nos puede ofrecer oportunidades y alternativas económicas de generación de ingresos y de alimentación. También los servicios económicos y sociales son muy importantes. Y aquí yo haría mención cómo podemos generar los mercados más inclusivos. Cómo aprovechamos los circuitos cortos de comercialización que se pueden establecer.
cómo se aprovechan las diferentes redes de cooperación que se pueden establecer en el territorio. Elegido es una forma de organización, cooperativa es una forma de organización y puede haber otras formas de organización al que hay que estar abiertos y también, pues de alguna manera, dar esa oportunidad de participación en la producción de alimentos. Y el otro punto que es muy importante que va a complementar todo esto, no olvidemos que tenemos que estar buscando alimentos sanos y nutritivos, porque podemos producir muy bien, pero si no son sanos, no son nutritivos, pues recordemos que en la red de consumo, en el territorio o los territorios, lo que producimos va a nuestra alimentación y va a afectar directamente nuestra salud. Los adultos tenemos la oportunidad de elegir qué vamos a consumir, pero por ejemplo, los niños, la niñez propiamente, no. Y cómo también tiene que ver entonces un proceso de educación nutricional en todo este proceso. Y ahora nos damos cuenta, creo, pues por todos es conocido, cómo el consumo de alimento o la chatarrización, como se le llamaba en otros espacios, ha generado un problema de obesidad tremendo ya en zonas rurales y urbanas. Realmente a veces ya no hay una diferencia en ese sentido en cuanto a las datas. ¿Cómo revertimos eso? Es un reto tremendo entre todos estos actores que decía, productores, consumidores, el sector privado, los investigadores e investigadoras y el Estado como tal. Y si a esto le agregamos el tema del contexto del cambio climático, creo que también hay una erosión o deterioro de algunos recursos naturales, en donde también muchas veces se está arriesgando la calidad y la cantidad de alimentos disponibles para las personas. Y por último, entonces yo quisiera comentar cómo todo este sistema alimentario, en donde debe haber inclusión social y financiera para todos en cuanto a oportunidades, también debe estar soportada en un proceso de innovación participativa. Todos sabemos, los investigadores, desde como el Politécnico Nacional, pues tienen muchos saberes, y las universidades y los institutos, pero también los pueblos, las comunidades, los líderes y los liderazgos en los territorios indígenas tienen muchos saberes, y ahí están cómo generamos esa conexión o esa interconexión que genere innovación participativa. Y por último, retomo un poco de la pregunta anterior, las juventudes rurales, las juventudes indígenas, sí requieren una atención diferente de las zonas rurales a las urbanas en ese caso. Y una oportunidad que creo vale la pena mencionarlo es cómo los jóvenes se están sumando en el tema de la digitalización, tanto en la producción como en los mercados. Y romper esa barrera cultural de que las poblaciones indígenas no pueden acceder a la tecnología. Sí pueden acceder y lo pueden usar en la producción de alimentos, en la conservación de los recursos naturales y en el mejoramiento del sistema alimentario. Entonces, pues en el sistema alimentario participamos todos, como productores, como consumidores, como investigadores, como gestores, y creo que tenemos esa gran responsabilidad. Y pues dejar de poner ese mito tal vez de el campo produce alimentos y la ciudad los consume. No, hay una interrelación en donde todos podemos contribuir y hacer más sostenibles los sistemas. Ahí dejaría mi participación por el momento. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, este bloque fue sumamente interesante. Como resumen, así muy puntual, bueno, pues nos dice el doctor Obando que el mercado se ha diversificado en la búsqueda de alimentos más sanos, pero que además estos alimentos que son demandados por un público especial cada vez más preocupado por su alimentación y su salud, y que genera un plusvalor y el establecimiento de canales de comercialización especiales que se pueden satisfacer organizando los grupos, organizando los productores, y que hay experiencias muy rescatables. Nos menciona una experiencia del maíz que se vende para las tlayudas en Los Ángeles, que sí nos parece sumamente interesante, y que bueno, es necesario para tener cada vez producción más redituable y más adaptada a lo que también el público consumidor demanda, tecnificar con herramientas adaptadas al medio natural y social, combinando saberes y conocimientos, aprovechando control biológico en ocasiones y diseñar paquetes tecnológicos adaptados a cada territorio. Socializar conocimiento, tecnología e innovación que las universidades tienen en su acervo. Bueno, ahí es un gran reto, lo mencionó, para Chapingo, para la UNAM, para el Politécnico, para todas las escuelas que conocemos
que han trabajado enormemente en este tipo de investigación y de creación de innovación, pero que a veces nos falta un canal para poderlo aterrizar a la sociedad en general. La maestra Xochitl recupera un concepto muy importante, el concepto de la madre tierra, presente en el cotidiano de las comunidades y pueblos originarios, y que son un gran ejemplo de identidad cultural. Desde su experiencia nos relata los proyectos de diversificación productiva que ellos han implementado, rescatando saberes y técnicas ancestrales con la participación protagónica de los jóvenes en los pueblos originarios. También nos comenta que bueno, que los jóvenes a veces no se interesan por quedarse en sus comunidades y que esto también se debe a un proceso de discriminación que propició en su momento que la misma familia, padre y madre, desarraigaran a sus propios hijos. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Revalorar nuestra cultura y nuestros rasgos identitarios, y para eso nuevamente es un reto para toda la sociedad, ¿no? Revalorar precisamente y devolverle mucho a nuestros pueblos, porque nuestros pueblos son quienes desde la raíz nos han heredado saberes, conocimientos ancestrales. Finalmente aquí el doctor Isaías nos habla de que los productores se mueven dentro de un esquema amplio de recursos naturales, que nos habla desde este nuevo enfoque donde ya el campo, no el campo produce para que la ciudad coma, sino que tenemos agricultura familiar, agricultura urbana, agricultura semiurbana. Tenemos zonas de amortiguamiento donde los productores cercanos a los núcleos urbanos pueden encontrar mercados especiales. Y esto, bueno, genera también plusvalía, genera dinamismo en las regiones. Que no reducir a la agricultura tradicional a ciertos productos, ¿no? Los productos que conocemos, maíz, chile, frijol, calabaza, quelites, que son obviamente de gran riqueza cultural y culinaria, la milpa, pero que también debe verse esto revalorando los servicios ambientales, ¿sí? Que alrededor de esto tenemos diversidad que podemos también aprovechar. También nos habla de la juventud rural y la juventud indígena, la cual requiere una atención focalizada, la cual debe tratarse de una manera muy especial, porque lejos de fomentar el arraigo, las dinámicas de la sociedad moderna fomentan el desarraigo. Habla también de mercados inclusivos e incluyentes, fortaleciendo circuitos cortos de mercado, un tema que nos gusta mucho, la producción de alimentos sanos y nutritivos que van a redundar en nuestra salud, y finalmente cierra con una idea que es con la que iniciamos precisamente con el doctor Obando. Cada vez somos más, cada vez necesitamos mejorar en cantidad y en calidad los alimentos, y aquí es donde la innovación, la ciencia y la tecnología tienen que hacer su labor. Una innovación participativa, una interconexión entre saberes y conocimientos, no desdeñar lo uno o lo otro, sino complementarios. Bueno, el siguiente bloque habla de desarrollo territorial rural, ¿sí? Y bueno, aquí nos comentan que aunque han existido políticas de desarrollo rural, a partir de la Revolución Mexicana, desde el reparto de tierras, se continuó con un enfoque agrarista hasta los años 70, con el objetivo de dotar tierras. Aquí tenemos atrás a Emiliano Zapata, a propósito de esto, y que se buscaba la asociatividad, fortalecer la soberanía alimentaria, recuperar elementos productivos de la población rural y disminuir las brechas de desigualdad. Recordemos que la lucha en un primer momento fue la lucha por la tierra. Después de la lucha por la tierra, de acuerdo a lo que su servidora ha escrito, viene la lucha por la apropiación del proceso productivo. Luego ya se viene por la lucha entre quien tiene la tecnología, quien no la tiene, quien tiene el acceso a mercados y quien no lo tiene, ¿sí? Y ahorita en últimas instancias la lucha ya es por la vida, porque también es por los recursos y por
por el no agravio a los recursos naturales, ¿sí? que las comunidades, principalmente los pueblos originarios, han resguardado desde siempre, por ese vínculo que mencionaba la maestra de la población con la tierra como una madre, como una dadora de vida. Bueno, se han desarrollado todo tipo de metodologías, propuestas muy interesantes. Rescato aquí el enfoque de desarrollo territorial rural de RIMIS, que es el Centro de Estudios de Desarrollo Rural de Latinoamérica, y nos habla de un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, con el fin único de reducir pobreza y desigualdad. Estos enfoques han tenido experiencias exitosas, fuerte convergencia del sector rural y el sector urbano. Rescata la importancia de mercados dinámicos, la innovación, la exigencia de reformas institucionales, descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales y una concertación social intersectorial público-privada y social para mejorar las condiciones del territorio obviamente con su población, y que esta población tenga acceso a mejores oportunidades, ¿no? de vida. Basado en este tema, se generan algunas preguntas. Primeramente, ahora iniciamos con el maestro Isaías. ¿Cómo elevar competitividad de los territorios rurales en el estado de Veracruz? Desde su experiencia, ¿qué pudiéramos hacer en Veracruz para tener mayor competitividad en nuestros territorios y un estado que lo tiene todo pueda desarrollar al máximo su potencial? Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora César. Competitividad. Híjole, un tema cuando ya lo vemos en el enfoque de las cadenas de valor, pues siempre es un reto. Los productos que se generan desde los territorios indígenas han sido catalogados, de alguna manera, lo decía hace rato, muchas veces como tradicional, se entiende como atrasado. Hay que decirlo así, no porque lo sea, sino porque así se ha catalogado desde el enfoque de la agricultura convencional. ¿Qué es lo que se ha buscado innovar o qué es lo que se ha buscado mejorar? Se habla mucho de mejorar la eficiencia productiva. La pregunta es, ¿cómo llega esta información a los territorios? Muchas veces llega de manera, alguien hablaba con el enfoque de la revolución verde, con los paquetes tecnológicos. Pareciera que así sigue llegando en muchos casos. O sea, tenemos un tema ahí de que no hemos sabido dialogar con los saberes tradicionales. Lo voy tocando por puntos y así lo voy a manejar. El otro punto es el tema de las tecnologías sostenibles. Ya las comunidades y territorios indígenas han mostrado que justo desarrollan o han desarrollado tecnologías que son sostenibles porque producen alimentos y han perpetuado la comunidad. La cuestión es cuando ya tenemos que abastecer con una mayor cantidad de alimentos o productos a una población mayor, pues esas tecnologías a veces no dan el ancho. Pero la cuestión es cómo hacemos que esas tecnologías realmente se puedan replicar y se puedan difundir. Volvemos al tema de la relación, vínculo, centros de investigación con los territorios. Se genera mucha investigación que es muy positiva para los territorios, pero a veces no llega a los territorios indígenas y rurales. O viceversa, la innovación que se está generando en los territorios no dialoga con lo que se está construyendo a veces desde la academia. Ahí necesitamos fortalecer el tema de la vinculación. Ahora, todo sistema productivo necesita estar soportado con recursos para que también tenga una sostenibilidad económica. Y aquí creo que vale la pena hacer mucho énfasis en el tema del financiamiento. ¿Cómo se hace un financiamiento inclusivo? ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien por el tipo de tenencia de la tierra, la mayor parte son los hombres los que son dueños de las tierras, muchas veces no se está visibilizando a quien está aportando de manera activa en esta producción de alimentos y generadores de ingresos, que son las mujeres. Recordemos pues que las mujeres también viven esta brecha del poco acceso a la tierra. Si a esto le agregamos el tema de las juventudes, igual
puede haber mucha participación del interés de las juventudes, pero si no tienen acceso, no tienen control a los recursos para producir, para insertarse en los sistemas de producción, corremos el riesgo de que pueden permanecer y participar en algún momento, pero no se van a sostener en el tiempo en cuanto a su participación. En ese sentido, se necesitan pues impulsar mecanismos de financiamientos sostenibles y que realmente retomen también la visión de los territorios y las comunidades indígenas. Aquí vale la pena mencionar, voy a mencionar una herramienta que maneja la FAO, por ejemplo, que son las cadenas de valor sensibles al género, justo donde visibiliza la participación de hombres, mujeres y juventudes para hacer más sostenibles los sistemas de producción. Hay otro tema muy sensible y hay que mencionarlo, el tema del trabajo agrícola. Cuando vemos los sistemas de producción rurales, indígenas, muchas veces el trabajo no es remunerado o no se paga pues como tal en términos monetarios. Y esto justo genera mucha desilusión entre las juventudes cuando les decimos, oiga, ¿por qué no se queda en su territorio a producir alimentos? Sí, sí quiero alimento, pero también necesito ingresos para adquirir otro tipo de servicios, no solo bienes, me atrevo a pensar hasta en el tema educativo, en el tema recreativo, en el tema incluso del desarrollo personal propiamente. El trabajo remunerado es un tema que tenemos pendiente en el contexto de los territorios rurales. Y el otro punto, ¿cómo vamos a construir algo que realmente sea sostenible desde los territorios? Y cuando hablamos ahora de pueblos y comunidades indígenas, el consentimiento libre, previo e informado es fundamental. O sea, no podemos construir algo que no sea desde la visión de ellos, no sea que donde ellos no estén de acuerdo porque caeríamos en el tema de la imposición. ¿Cómo construimos una agenda del territorio que hable del territorio y dialogue con las políticas públicas? Con eso termino. Gracias, doctora. Ok, bueno, por cuestiones de tiempo, que ya nos demoramos bastante, vamos a dar paso a a los ponentes para cerrar en tiempo y forma. A ver, ahora vamos con el doctor Evaristo Obando. ¿Qué estrategias se pueden crear para enlazar y alinear los programas existentes y realmente poner al centro a las comunidades y no a los indicadores estrictamente? Por favor, 3 minutos. Gracias, Estela. No lo escuchamos. Su micrófono, maestro. Es en la pregunta que quería darle la respuesta más amplia, pero si me das 3 minutos también lo hago, con mucho gusto. Porque realmente uno de los grandes temas para hacer trabajo coordinado en el territorio es esto que hace la maestra Xóchitl de concurrir con esfuerzos, con gestión, con alineación de esfuerzos que parecen en algún momento en el territorio separados e individuales, pues. Entonces, el primer tema es cómo concurrimos en el territorio de una manera organizada los que vamos a hacer una intervención externa, porque finalmente eso es, ¿no? Como bien dice el maestro Isaías, tiene que haber un acuerdo conciliado y consciente de las cosas en las comunidades y en los territorios. Entonces, yo nada más quiero decirles que hace una semana, y lo decía en una entrevista hace poco, me reuní con el subsecretario de Competitividad y Alimentación, el ingeniero Víctor Suárez de SADER. Hicimos un acuerdo operativo muy práctico. Como secretaría vamos a contratar técnicos, un paquete de técnicos adicionales a su estrategia de opción para el bienestar, y ellos nos van a facilitar la metodología, porque no es un problema de egos, ni de las mejores, ni de que todos tenemos la verdad absoluta. Es un tema operativo de aterrizar de manera concurrente y organizada y ordenada en el territorio, pues. Luego en el territorio nos andamos tropezando las instituciones ahí y decimos, esta comunidad trabaja con pueblos indios en una estrategia, y luego viene la CEDARPA con otra, y luego llega la FAO ahí, y también otra, y entonces los traemos locos a la gente con un esfuerzo descoordinado, pues, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una primera variable que había que arriesgar ahí, o sea, tiene que ser un esfuerzo coordinado y concurrente. Ese es un tema obligado, pues, cómo entrarle. Y segunda, hace poquito, ahorita estamos alineando políticas y programas para esta fase del ejercicio público, pues son ejercicios fiscales los que hacemos,
y sumando y creando y planteando en esta misma lógica políticas públicas que nos den una visión de un poco más de mediano plazo, pues, ¿no? Entonces, el tema de los maíces criollos para nosotros como Secretaría, como gobierno del ingeniero Claudio García, es un tema importante, pues es un tema que tenemos que ir pensando en cómo le entramos a un cambio de agricultura familiar de subsistencia a una de tipo familiar pero consolidado, pues, ¿no? Y los ejemplos de los maíces criollos sí nos dan para eso y nos dan para más, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un amplio, por ejemplo, hay un amplio conocimiento de saberes en el manejo de métodos prehispánicos de maíz o alguno de los esquemas de los maíces, de los modelos MIAF, ¿no? Y ha contribuido pues a generar mejoras con pequeños productores e inclusive de rendimientos, pues podemos pasar de 1.7 a 1.8 rendimientos ya probados a 3 toneladas sin ningún problema, pues, ¿no? Entonces, eso nos da muchas suerte de hacia dónde podemos llegar, pues, ¿no? Estamos planteando un programa institucional, yo les daba el ejemplo, ya tenemos establecidas 35 hectáreas de maíces criollos en la zona Tempoal y Chalma, con esta misma lógica, pues, ¿no? Esta misma lógica de ir visibilizando esa forma de trabajo tradicional y que nos dé también un ingreso adicional para hacer competitivo la producción, y porque se puede, pues, ¿no? Entonces, también tenemos que ir pensando un poquito en cómo le entramos a cambiar la visión con algunas prácticas de manejo de monocultivo, que es así el tradicional, el que hacemos como intensivo o convencional que le llamamos actualmente, hacia un poquito más el policultivo, ¿no? Entonces, la otra, transferir conocimiento de los técnicos, pero también el intercambio de los saberes. Por eso agarramos esta metodología, porque la base de la metodología finalmente son las escuelas de campo, escuelas campesinas, pues. Entonces, ahí básicamente, ¿no? Y la otra, pues tenemos que ir caminando a promover la apertura de mercados, tanto en lo local como en lo nacional, como en donde sea posible, ¿no? Entonces, básicamente ese sería mi comentario al momento. Agradecerles a los y las organizadoras de este foro la invitación y la oportunidad de compartir ideas y también tener aprendizajes con los pares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus nutridas participaciones. Bueno, no nos favoreció el tiempo y la tecnología, pero bueno, estamos. Ahora la maestra Xochitl Molina, ya para cerrar. Una pregunta también un poco para reflexión. El desarrollo en los territorios indígenas se tiene que realizar de manera integral, toda vez que no únicamente va a depender de la agricultura. ¿Cuál es el siguiente paso para garantizar un efectivo reconocimiento de derechos? Si bien la actividad, creo que no me escucho, ya. Si bien la actividad económica principal es la agricultura y una parte de sus productos están destinados al autoconsumo, es importante avanzar a la par de manera integral y transversal en sus necesidades y problemáticas, en la atención de los distintos rubros como es de salud, educación, vivienda, ingreso, infraestructura social básica, infraestructura comunitaria, caminos, medio ambiente, cultura y otros. ¿Por qué? Porque los municipios indígenas en pobreza se caracteriza por localizarse, pues muchos de ellos en lugares serranos, por los que sus habitantes tienen problemas de accesibilidad y dispersión de sus viviendas, además de poco terreno de cultivo y condiciones difíciles porque presenta condiciones más adversas que el resto de la población. Para dar un solo ejemplo, de acuerdo a la reciente publicación de Coneval el jueves pasado, el 4.5% de la población en general vive en situación de pobreza, es decir, que menos de 1 de cada 2. Comparada con el 76.8%, es decir, que 3 de cada 4 es pobre. Y además, para el caso de Veracruz es importante su atención porque es la tercera entidad con mayor población indígena después de Oaxaca y Chiapas, con 1.019.017 habitantes. La pobreza y la marginación de la población indígena es pues el resultado de muchas
causas adversas a lo largo de muchos años de abandono. Hay una gran deuda social, pues, por lo tanto se necesita pues de muchos y de grandes esfuerzos y acciones de gobierno y con la participación también de los pueblos y comunidades indígenas, de la población, para atender pues estas carencias sociales. Esta es la esencia de gestión que realizamos al interior del Instituto de Asuntos Indígenas. Son las gestiones con las diferentes secretarías y dependencias, tanto estatales como federales, para acercar más programas, proyectos y acciones, pero con intención, con responsabilidad, con seguimiento comunitario, como hace rato lo mencionaba, el cerdo pelón mexicano, la diversificación de cultivos, la promoción y venta de las artesanías, etcétera, etcétera. Y atendiendo el lema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas para este año, y lo tenemos que enfatizar mucho, es no dejar a nadie atrás. Es no dejar atrás a los pueblos indígenas. Y el llamado a un nuevo contrato social. Pues tomemos la palabra, y creo que las instituciones, nuestra disposición que tenemos de manera interinstitucional, habla muchísimo de la gran disposición que tiene el gobierno para atacar y atender esta grande brecha de desigualdad. Reducir desigualdades y vulnerabilidades es hablar de justicia y discriminación, pues es ahí donde percibimos con mayor agudeza las brechas pues con la población en general. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de las mujeres. Todavía con las mujeres tenemos pues mayor discriminación. Ayer precisamente en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, atendiendo un llamado con InMujeres Nacional y con INPI, llevamos un programa a 3 núcleos agrarios de las altas montañas, que es inclusión de mujeres indígenas al derecho agrario. Y hablamos también de territorio cuando las mujeres, pues si en caso particular de los hombres les cuesta trabajo tener su documentación jurídica de su documento parcelario, pues una mujer ni pensarlo, si no le hacemos llegar pues las herramientas. Y ayer precisamente hicimos un comité, hicimos un convenio para cómo ayudar a ese empoderamiento. Ahí sí podríamos hablar que las mujeres estarán empoderadas teniendo su documento parcelario a nombre de ellas. Y bueno, pues hay mucho por hacer. En cuanto a la discriminación, pues también es una práctica cultural que se ve reflejada en la última encuesta de CONAPRID, que es el 49.3% de la población indígena considera que se respeta poco o nada sus derechos humanos. Acciones integrales enfocadas en derecho, la educación para la paz, los derechos humanos, la prevención de la violencia, la garantía de procesos judiciales transparentes, el derecho a la tierra, las acciones que debemos como gobierno redoblar y fortalecer esfuerzos. Actualmente está en camino la reforma constitucional derivada de la consulta indígena el 4 de julio, por lo que reconozco que hay luz, que ahora sí hay luz en este tema de derechos para la población originaria del país, para la población indígena. En esencia es reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con capacidad plena de decidir libremente sus formas de gobierno y de organización. La Zoncamatic Miak Nocniwan Guanochi Noyolo en Inin Macehual Ilhui, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos o de las Poblaciones Originarias. La Zoncamatic Miak. Doctora Estela, su micro está apagado. Gracias, maestra Xochitl, por ese afectuoso saludo en náhuatl. Agradecemos, bueno, a todos nuestros participantes, agradecemos su tiempo de espera y su paciencia, y cedo
salvo que, bueno, haremos llegar, creo yo, la relatoría de este nutrido, porque fue muy nutrido panel, ¿sí? Gracias a la experiencia y expertise de todos sus participantes. Yo creo que la maestra Angélica va a cerrar ya el evento, cedo la palabra, le agradezco también mucho el habernos invitado y bueno, seguimos. Muchas gracias, doctora Estela. No sé si antes de que hagamos ya el cierre formal, alguien quisiera participar. Por ahí sé que un compañero Tirso quiere hacer una pregunta. Adelante. Adelante, tiene la palabra. Ascamatimiac, ni Mestraspalua y Canochinoyolo, ni Canochinanco, Chicometepet. Y al joya, el que ir fue noche maseguas chinancometle, noche trastipa. ¿Qué tal? Buena tarde, les saludo desde mi pueblo Chicontepec. Ayer se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Como tal, a lo largo y ancho del estado y del país se han realizado actividades como esta, muy importantes. Me parece muy importante. Solamente hago tres apreciaciones. La primera, efectivamente, la mujer no ha sido visibilizada. Yo ayer hice poesía, efectivamente, hacia la mujer, en el sentido de que no es visibilizada ni en ningún ámbito. En segundo término, a pesar de que el evento me parece muy excelente, sugiero para en otra ocasión y en otro evento, y para que el impacto sea dirigido a las poblaciones originarias, o para que, aunque esté dirigido a académicos como hoy estuvo, se busque la forma de como lo hacen en otras instituciones, de que a la par que está hablando el doctor, el ingeniero, el maestro, haya un traductor. Haya un traductor y que vaya apareciendo, porque entonces no estaríamos siendo congruentes entre el festejo del Día Internacional de los Pueblos Originarios. Vygotsky atinadamente dice que uno de los elementos de la identidad cultural que permea y que permite el aprendizaje de todos los conocimientos agroforestales, agrícolas, pecuarios y de tecnología tradicional es la lengua. Por lo tanto, es una sugerencia para que los 13 grupos originarios de Veracruz se vean visibilizados en estos eventos, pudiéramos ensayar esa propuesta, estando a la mejor disposición en el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, como bien lo ha señalado nuestra directora general, la maestra Xochitl Molina. Y tercero, la maestra mencionó una herramienta muy importante que no ha sido muy visibilizada en el estado de Veracruz. Desde ese instituto, junto con otra compañera y con el apoyo invaluable de la maestra Xochitl y del Instituto Veracruzano de la Cultura, implementamos un programa denominado Mediación Lectora en Lenguas Indígenas. La mediación lectora, en conclusión, es un puente vivo entre la comunidad, o sea, el que vive realmente en la comunidad y sus nuevas generaciones. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que los jóvenes se han desarraigado? ¿Por qué creen que los jóvenes se han ido? Porque no tienen ese elemento de la identidad cultural que va a permear todo lo demás. La lengua va a permear la gastronomía, la lengua va a permear la productividad, la lengua va a permear la tenencia a la tierra. Entonces, la mediación lectora puede ser una herramienta muy importante, solamente que todavía no se tiene tan arraigado en el sentido de las instituciones para poder usarla en su trabajo, en cualquier institución, sea universidad, sea una institución pública del gobierno del Estado federal. La mediación lectora puede ser el puente vivo porque se hace en lengua indígena. Ayer tuvimos un encuentro de mediadores en lenguas indígenas y solamente se usó la lengua. No se valía usar español, porque el español es una lengua franca, claro, pero los indígenas hablamos lengua indígena. Tlaxcamatimiac, muchas gracias. Muchas gracias a usted y tomamos en cuenta su sugerencia para un próximo evento. Si queremos realizar un evento y de manera que nos permita la contingencia
que fuera presencial, donde tengamos varias actividades. Entonces yo creo que lo vamos a tomar en cuenta, se lo agradezco muchísimo. Ya para cerrar este evento, no sé, perdón, si alguna otra persona quisiera participar. Pueden abrir su micrófono. Si no, pues agradecer muy en especial a nuestros aliados y panelistas de este evento, a la maestra Xochitl Molina González, directora general del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, al doctor Evaristo Bando Ramírez, secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, al maestro Isaías Gómez Sánchez, consultor en Inclusión Social y Desarrollo Territorial de la FAO, y por supuesto a la maestra Estela César Flores, que fue la conductora del evento del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Agradecerles mucho su participación, por ahí les vamos a hacer llegar sus constancias. Ahorita no sé si mis compañeros alcancen a subirlas, pero agradecerles este evento que fue una suma de esfuerzos de todos ustedes, las alianzas que tuvimos hoy a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Unidad Veracruz, pues les otorgamos esta constancia virtual a mis compañeros panelistas y a la doctora Estela, que nos estuvo apoyando, a agradecer mucho al IBAE, a CERARPA, a FAO, al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, a la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Casa de la Mujer Indígena, el Sistema de Información Cultural, el Centro de las Artes Indígenas, al colectivo de mujeres HUMO y la participación que tuvimos hoy. Tuvimos algunos desencuentros en la parte tecnológica, pero nos estuvieron acompañando del Centro de Tecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional de Durango, del CIDID Durango, de la Secretaría General del IPN, al CONALEP Plantel 244 Manuel Maples Arce, al CONALEP Plantel 337 del Álamo, a la Preparatoria Octavo Paz de Papantla, Tecnológico de Reyes de Michoacán, a CEDESOL, Secretaría del Gobierno del Estado de Veracruz, a la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, a través de la doctora Mayra Ledesma, que nos acompañó, a la presidenta electa del municipio de Tlachilulco, Nancy Rueda Hernández, al presidente municipal de Chicontepec, presidente Armando Fernández de la Cruz, y a los ayuntamientos de Poza Rica, municipio de Papantla, Poza Rica, Chicontepec, Álamo, Benito Juárez, Acayucán, Jalapa, Hidalgo, Ciudad de México, Toluca, Durango, Tamaulipas. A todos ustedes les agradezco mucho su presencia y su interés por este evento. Que tengan excelente tarde y que pasen un buen día. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, de verdad, doctora Estela, maestra Xochitl, Edgar, y al doctor Evaristo. Les agradezco muchísimo su participación. Al contrario, gracias a usted, maestra, y un gusto reencontrarnos con varios valiosos conocidos, amigos y valiosos conocidos. Mucho podemos seguir trabajando en conjunto todos a través del Instituto Politécnico. Hasta luego y un gusto saludarles. Muchísimas gracias. Ánimo. Ahí nos vemos. Hasta luego, gracias. Bye. Si gustan, antes de retirarse, los invitamos a que enciendan sus cámaras para tomar la foto del evento. Muchísimas gracias. Ya se fue Isaías. Comentarles nada más en lo que se preparan para la fotografía, que el evento se va a retransmitir en las redes sociales del Instituto Politécnico Nacional en Veracruz. Tenemos también un canal de YouTube y lo subiremos todo ahí a la página para que lo puedan ver quienes nos estuvieron acompañando por Facebook y ya no pudieron ingresar en la plataforma Zoom. Muy bien, entonces seguimos con la foto. Ay, por ahí faltan algunas cámaras abiertas. Por favor, los invito a que enciendan su camarita. Y listos. 1, 2, 3. Ok, tomemos otra foto. La última foto, muchísimas gracias. Listo, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y como les dijo nuestra directora, pues el evento se retransmitirá a través de Facebook. Así que pues bueno, muchísimas gracias a todos y todas.